Bueno, pues vamos a ir empezando el acto y la idea es que hoy tengamos un conversatorio sobre comunicación y perspectiva de género con una mirada feminista y de clase, ¿no? Como le toca, por supuesto, hacer a un sindicato y bueno, habíamos pensado un poco poder contar con las dos visiones de dos compañeras, a lo mejor una más vinculada a la universidad, aunque también profesional, y una compañera netamente profesional. Ellas son las dos compañeras que van a conversar. Por un lado tenemos a Dixie Edith Trinquete Díaz. Ella es profesora en la Universidad de La Habana, integra el claustro de la Cátedra de Género y Comunicación Mixta Aguirre y es periodista del Servicio de Noticias de la Mujer de América Latina y del Caribe. Además es miembro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y ha impartido conferencias pues múltiples sobre sexismo en el lenguaje, investigación periodística con enfoque de género, comunicación, género y violencia simbólica. Ella es docente en grados y posgrados, ha participado en múltiples investigaciones y a su vez ha tenido también múltiples premios. La verdad es que cuando lees su currículum intentar reducirlo es un poco imposible, pero ahí yo lo he intentado dándose estas pinceladas sobre Dixie Edith. Y por otra parte tenemos a Isabel Valdés Aragonés, quienes somos de aquí, muchas ya la conocemos, es periodista especializada en feminismo, es licenciada en periodismo por la Complutense y máster por la Escuela de Periodismo del País, es la corresponsal de género de este periódico en este momento, coordina el blog Mujeres del País también y está detrás de El País Fem en las redes sociales, ¿no? Es autora del libro Violadas o Muertas, que yo creo que muchas de nosotras leímos, que versa sobre el caso de la manada y del movimiento feminista, y bueno, ha participado en distintas charlas, conferencias sobre sanidad, salud y mujeres, feminismo, violencia de género y medios de comunicación, y probablemente también muchas, aunque no la viésemos de cara, pero sí sabíamos que estaba ahí en la obra teatral de La Jauría, que versaba sobre este tema infausto de la manada. Habíamos pensado, como os decía, pues con estas dos grandes mujeres poder hacer un conversatorio sobre comunicación y perspectiva de género. ¿Por qué? Porque como sindicato y a través de sus fundaciones y de las organizaciones con las que trabajamos, pensamos que reflexionar sobre cómo vemos el mundo y sobre cómo nos hacen entender el mundo es una parte fundamental, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de comunicación y perspectiva de género? Pues mucha gente piensa que hablamos sobre temas de mujeres, que para nada, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pasándolo por el filtro de las gafas violetas. Y desde nuestro punto de vista es una herramienta fundamental para analizar la realidad y hacer una buena comunicación. En este sentido, entendemos que es fundamental hacer una reflexión sobre cómo se reproducen los valores
de las diferentes culturas, pero también reflexionar no solo sobre lo que se nombra, sino del cómo, dónde y para qué se nombra. Y en ese desde dónde, cómo y para qué es que habíamos pensado este conversatorio. Yo voy a empezar con algunas preguntas y se las voy a ir transmitiendo a ellas para que nos digan, bueno, cuál es su visión. Y luego, si queréis, tenemos ahí unas tarjetas para que podáis hacer las preguntas por escrito y así facilitemos el diálogo. Y yo empiezo preguntando, empiezo pues, por Isabel misma, si cree que la sociedad tiene una visión clara de lo que es una sociedad igualitaria. No, no es que lo piense yo, es... no sé si me oís. Sí, malamente. Pues le pongo a ver. Sí. Vale. Que claramente no. Nosotros cuando hacemos reportajes, sobre todo cuando tratamos informaciones, especialmente cuando tratamos informaciones específicas de gente más joven o de adultos jóvenes, sí que nos damos cuenta siempre que hay todavía como una especie de tara en la comprensión de lo que es la igualdad. De hecho, si tú le preguntas a la gente más joven si creen en una sociedad igualitaria, te contestan que sí, pero si le preguntas a la gente más joven y a la mayor, o sea, no solo a la gente joven, si creen en una sociedad feminista, ahí ya reculan. Porque no asociamos, todavía no entiendo por qué, con la pedagogía que se ha hecho, no se asocia todavía socialmente al 100% la igualdad al feminismo. Entonces yo creo que esa traba, que es básicamente nominativa, es decir, es un concepto, influye mucho a la hora de que todavía hay un porcentaje de la población que se retrae un poco a la hora de posicionarse como feminista o de ser feminista. Igual, no, o sea, coincido casi absolutamente. A nosotros además nos pasa en Cuba que nos costó mucho trabajo posicionar el feminismo, incluso en algunos sectores de personas conocedoras de la academia, porque cuando el feminismo que había en Cuba, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, era un feminismo de clase media alta, era un feminismo blanco y era un feminismo que venía mucho de la teoría feminista estadounidense. Por tanto, costó mucho trabajo hacerlo compatible con lo que se estaba proponiendo como proyecto de país. Entonces ahí hay como como un doble camino. O sea, esta situación que coincido con Isabel, que se da perfectamente en Cuba, la podríamos estar describiendo de igual manera, más esta otra agregada. Yo les comentaba ayer y antes que yo estaba muy contenta porque fui feliz aquí porque los carteles que se empezaron a manejar este año por el 8M en Cuba ya eran carteles de pequeños grupos, sobre todo grupos de jóvenes que estaban haciendo un pronunciamiento feminista y convocando a actos feministas y tal, y eso es algo que nos pasa desde hace muy pocos años. Y nos está pasando en, sobre todo, colectivos feministas jóvenes, de muchachas más jóvenes, no así en otras poblaciones. Después yo los tengo por ahí, te los comento, es interesante. Pero no, o sea, incluso en Cuba cuando se habla de igualdad, muchas personas dicen, pero si aquí todo está resuelto, y no se dan cuenta que hay, porque se han tomado determinadas leyes, porque hay alcanzado determinados derechos, y no se hace coincidir efectivamente la igualdad con la propuesta del feminismo. Ahí coincido realmente. A mí también me llama mucho la atención, ¿no? que ese velo de igualdad que tiene especialmente nuestra juventud, porque yo creo que es especial en esa etapa en la vida, y luego que tengan bueno, pues esos cuestionamientos tan claros, por ejemplo, en relación a la violencia de género, ¿no? Que son... Los datos dicen que el 20% de los jóvenes de nuestro país opinan que la violencia de género es un invento de las feministas. O sea, que sí, que aquí... Lo oigo con dificultad con la mascarilla, ¿eh?
Vale, disculpad. Que entonces cuando aquí se habla de que estamos en una sociedad igualitaria, mucho cuidado con pensar que porque tenemos esa igualdad formal ya lo tenemos todo conseguido. La segunda pregunta que os quería plantear y sobre la que reflexionar es por qué creéis vosotras que es necesario precisamente adoptar esa perspectiva feminista en la comunicación. Y si te parece, empezamos por ti. A ver, primero, yo soy periodista de origen y sigo ejerciendo el periodismo, y a mí siempre me gusta decir que cuando yo estoy pensando en hablar de perspectiva de género en la comunicación, no me estoy refiriendo solo a la comunicación de los medios de prensa, porque para nosotros está siendo muy contradictorio que se está trabajando en determinados espacios, unos medios mejor que otros, por tratar de hacer transversales perspectivas de género en la comunicación de los medios de prensa, pero eso no se está acompañando siempre de un igual trabajo en otros espacios de comunicación, como las redes sociales, o como incluso las propuestas de las televisoras que no son informativas, que son parrillas de telenovelas, propuestas audiovisuales diversas, videoclips, en fin. Entonces, para nosotros es muy importante, primero, entender que esa perspectiva de género, cuando estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de todo ese universo infocomunicativo enorme que tenemos delante ahora mismo. Es importante para mí por varias cosas. Primero, porque como la primera ley o el ABC de la perspectiva de género en la comunicación es visibilizar esa propuesta de género como una propuesta relacional, que efectivamente no estamos hablando solo de temas de mujeres, que estamos hablando de cómo los mil fenómenos de la vida cotidiana afectan a las mujeres y a los hombres, cómo ocurre esa relación, por qué unas están en desventaja y otros no, o sea, y por qué ellos en otras ocasiones también están en desventaja, porque los estereotipos sexistas que se están naturalizando una y otra vez en la comunicación también pueden ser ocasionalmente muy violentos para los hombres. En Cuba pasa. Estereotipos que tienen que ver con la virilidad por encima de todo, los hombres no lloran, los niños no lloran, eso es algo que en Cuba está como, es parte de la cultura popular. Entonces, poder tener esa perspectiva desde la comunicación, primero visibiliza la situación y por tanto visibiliza una lucha de las mujeres que ha sido de siglos. Segundo, propone caminos de reflexión para lograr esa igualdad real de la que estamos buscando. Pone en contexto problemáticas que a veces no se identifican, que lo que tienen debajo es una desigualdad de poder, como por ejemplo puede ser la violencia o la violencia simbólica. O sea, puede poner a reflexionar a las personas sobre esos temas, y eso es para mí, bueno, muy importante, creo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Voy a hilar una cosa para no repetir exactamente lo mismo. Creo que nosotros, además, en España, al tener una estructura, digamos, social, política, legislativa, tiene fallos, por supuesto, pero es una de las mejores legislaciones del mundo. Creo que los medios aquí también tienen la obligación, de alguna manera, de informar a las mujeres de qué recursos tienen, de qué soluciones se pueden dar a sus distintos problemas. Nosotros, por ejemplo, en todas las informaciones que tienen que ver con violencia de género, abajo tenemos un párrafo código que siempre se repite. Es el número de teléfono al que pueden llamar, informamos de que no se... O sea, le damos todas las pautas, digamos, para que acudan a eso. Y a lo que quería hilar es que tú te has referido a las redes sociales, y justo antes Lidia hablaba de los tamales, cómo puede ser ese velo, ¿no? Vale. Yo creo que hay una parte muy importante. El mundo en el que se está moviendo hoy la adolescencia no se parece en nada al de hace 5 años, pero es que no se parece en absoluto al de hace 10, y hace 20 o hace 30 ya ni te digo. Entonces, el mundo en el que yo me crié era un mundo con canales de televisión, teléfono fijo, y el Messenger ya cuando empecé a tener 12-13 años, pero ellos hoy, desde el minuto cero, tienen abierto un mundo de posibilidades sin ningún tipo de restricción en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa? Que hay por una parte un vacío educativo brutal, afectivo-sexual,
Pero es que por otro hay uno que a mí me parece más grave y del que creo que no sé por qué no se habla, que es a identificar fuentes de información fiables y a moverse por el mundo que es online. Entonces, los chavales aprenden solos, se manejan solos, hacen lo que les da la gana, obviamente, y ese combo de cosas, con un montón de inputs, de plataformas de televisión, o sea, de series, de películas, o sea, es el infinito, pero sin ningún tipo de control. Y no hablo de un control parental a lo Vox, no, estoy hablando de una educación y de unas pautas para que ellos aprendan qué es lo que pueden y no pueden ver, o qué es lo que es sano para ellos. Y me parece muy peligroso, y nos llevamos ya moviendo como 15 años en ese mundo. De hecho, una de las violencias más extendidas ahora mismo entre la gente más joven es la violencia de control a través de las redes sociales. Y ellos no la identifican como violencia de género, no identifican eso como violencia machista. Para ellos es la forma habitual de relacionarse. Y sí, de ahí en parte, ¿no?, ese velo del que hablamos. Sí, de hecho, con ese tema hay bastantes estudios en relación a mi novio me quiere, ¿no? Y como mi novio me controla, mi novio me quiere. Y efectivamente es el primer paso, la violencia de control en otro mundo de violencias. Y cuando antes nos controlaban, pues eso, en dónde vas, cómo vistes, que ahora es con quién te chateas, con quién te ha puesto un like en el Facebook. Bueno, ya en el Facebook está de moda para los jóvenes, pero sí, en Instagram. Pero nos entendemos. Sí, sí. Bueno, Instagram también está un poco, ya es para gente así tipo de mi edad. No, nena, que llegan por ahí. O sea, yo estoy muy sorprendida, pero hay entre los 15 años y los 45, Instagram se ha convertido en el nuevo Tinder. No, 45, yo es una locura. Sí, sí. Bueno, pues será por eso. Pero sí, esto me ha sorprendido a mí. Y mira, en mi país, nosotros, yo digo, y lo cuento, además es un hecho, que nosotros llegamos tarde a la conectividad, con muchos años tarde, con lo cual es como si nos quitaran la campana. Vivimos en una campana, nos la quitaron de golpe. Y Cuba el año pasado, según una red, We Are Social, dice que Cuba ha tenido en un año, en el año 2021, la mayor penetración. No es que tenga el mayor acceso, pero sí la mayor velocidad de penetración a la conexión de datos del mundo. Casi. O sea, eso igual nos pone en ese exactamente desafío. Nosotros hicimos en 2019 en la universidad, como estudiantes de periodismo, comunicación y ciencias de la información, que son las tres carreras que componen la Facultad de Comunicación en La Habana, hicimos un muestreo de investigación sobre el tema de la ciberviolencia y del manejo en las redes. Dos datos nada más, porque son muchos, pero no los tengo en la cabeza. Uno, más del 80% de esas muchachas y muchachos eran números iguales para ellas y para ellos. Decían que no tenían, o sea, tú les preguntabas, ¿ustedes son adictos a internet? Decían no. Luego les ponías una gradación de horas en las que se mantenían conectados y todos, más del 80% ponían que se mantenían conectados más de 14 horas. Pero no son adictos a internet. Conectados para ellos es estar con el móvil abierto todo el tiempo. Eso fue en 2019 en una investigación pre-pandemia. Y, por ejemplo, y el otro dato interesante es que ellos no estaban identificando todavía ahí, ni ellas ni ellos, grandes casos de violencia, de ciberviolencia en las redes. Pero un dato era que nadie consideraba un problema subir fotos de sus amigas o amigos a las redes sin permiso. O sea, eso no les parecía mal y decían, o sea, le daban mucha importancia y no les parecía mal. En 2021 repetimos el estudio, lo hicimos online, ya con encuestas online y tal. Bueno, y en aquel momento la red en Cuba, la red más consumida con distancia era Facebook. Facebook es una red todavía en Cuba muy consumida por públicos de todas las edades, porque es la red que permite la comunicación con las familias que no están en Cuba. O sea, en Cuba hay familia transnacional bastante, entonces Facebook es como la que permite más intercambio, más posibilidades. Durante mucho tiempo
antes del WhatsApp, Messenger era la vía de poder conversar, entonces Facebook es una red bien consumida. Pues en 2021, cuando hicimos la investigación en la pandemia, ya mis estudiantes se habían mudado a Instagram, o sea, ya ellas y ellos no estaban en Facebook, y estaban en Instagram y en WhatsApp. O sea, y WhatsApp fue como la gran red de la pandemia, del intercambio durante la pandemia. Así que, aunque todavía no estamos viviendo esos grandes perfiles de violencia y de ciberviolencia, porque no hemos llegado ahí, por ahí vamos. Sí. Para ahí vamos. Sí, estamos hablando de las redes sociales, bueno, por una parte como grandes aliadas, ¿no?, de la violencia contra las mujeres, pero también como grandes productoras de misoginia, ¿no? Y creo que en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo de YouTube, está muy presente. Y yo os quería preguntar, ¿no?, desde vuestro punto de vista, ¿cómo se podría combatir esta misoginia que las redes sociales emanan día a día, ¿no? ¡Hala! Menuda pregunta. Si lo supiera, probablemente no estaría pasando. Total. Si supiera la solución. No. Yo siempre pienso que hablamos de las redes sociales como si fuera un ente abstracto, es que detrás de las redes sociales hay personas. Quiero decir, no es otra cosa que nuestro mundo llevado a otro sitio. Mucho más fácil insultar, agredir verbalmente, etcétera, porque no estás dando la cara. Muchas de esas personas en la calle no te dirían lo que te dicen en las redes sociales. Pero ¿cómo cambias tú la actitud y la percepción de esa gente? Por un lado tenemos los límites de la libertad de expresión, que por supuesto hay que respetar, es un derecho constitucional. Por otro está el ataque al honor, a la intimidad, a los delitos de odio. ¿Qué pasa? Que por una parte es difícil establecer un delito de... diversos delitos de odio son muy difíciles de llevar jurídicamente para adelante. Detrás de muchas de esas cuestiones hay gente que no sabe quiénes son. Es un bombardeo además continuo que es difícilmente capable. O sea, tú por muchos cortafuegos que tengas, si un día te quieren atacar 500 trolls, da igual lo que hagas, te lo vas a comer. Entonces, nosotros siempre abogamos, primero, nosotros en el periódico tenemos una serie de criterios por los que nos regimos, cosas que no hacemos. Nosotros no damos voz, obviamente, por muchos seguidores que tengan, a este tipo de señoros, porque suelen ser señoros, que lanzan mensajes misóginos, homófobos, racistas, discriminatorios en cualquier caso. Tenemos un problema con partidos de ultraderecha como Vox, que es el límite de tengo que informar de la realidad, pero con un criterio que explique a la sociedad, te estamos contando esto porque es lo que está pasando, pero nosotros como periódico tenemos una línea editorial progresista y en defensa de los derechos humanos, y eso a veces choca. Informar sobre Vox y sus ataques a las mujeres y nuestra línea editorial choca. Entonces ahí hay que hilar muy fino. Yo creo que la única receta de los medios, sobre todo si es un medio grande como es El País, está en informar lo más transparentemente posible y no quiero decir educar porque no es la tarea de un medio de comunicación educar, pero sí creo que tenemos una responsabilidad social con las cosas que nosotros creemos justas. Y en este caso el periódico es un periódico feminista y trabajamos por ello. Pero no, obviamente yo no tengo la solución a eso y no creo que, por ejemplo, una legislación punitiva sea ni factible en este país, ni buena a largo plazo, porque Internet es el mar infinito y siempre van a encontrar un sitio por donde salir. Lo que tenemos que conseguir es que la gente no los quiera escuchar. Es complicado. Eso. Nosotros hayamos apostado, por un lado, por tratar de incorporar contenidos de género en la preparación de periodistas y comunicadores. O sea, hay una asignatura, primero se revisaron los programas de periodismo y comunicación en particular, y se trató en asignaturas que eran del currículum propio de la carrera, o sea, que son en la Universidad de La Habana, ¿cómo funciona? Las asignaturas propias de la carrera, el claustro está en la Facultad de Periodismo y Comunicación,
y hay asignaturas que nosotros le decimos que son de préstamo o de servicio, que por ejemplo las historias las imparten profesores de la Facultad de Historia. Sobre esos programas no tenemos desde la facultad el control, pero sobre los programas de la currícula propia sí, y a esos programas se les hizo una mirada transversal de género, tratando de que no se, o sea, si se iba a hablar, por ejemplo, de herramientas para hacer una entrevista periodística, bueno, pues que se incorporaran recomendaciones también de respeto de género, de cómo enfrentar ese ejercicio periodístico profesional desde una perspectiva de igualdad, de equidad, en fin. Y además se incorporó una asignatura curricular específica de comunicación y género. O sea, ambas cosas. Ya sabemos, por ejemplo, que hay programas de historia que están invisibilizando a mujeres y que va a ser muy difícil librar con ellos, pues con una asignatura de comunicación y género se les da historia de la prensa desde una mirada feminista, o sea, se empiezan a rescatar también aquellos casos de mujeres periodistas que hicieron mucho a través de la historia del país por posicionar determinados temas, y también herramientas de trabajo para poder introducir perspectivas de género en el ejercicio periodístico. Eso por un lado. Por el otro, a nivel de los medios nos cuesta mucho los manuales de estilo de los medios de comunicación en Cuba parten de una raíz común que es la Academia de la Lengua, las regulaciones de la Academia de la Lengua. Entonces eso nos pone, sobre todo en temas de sexismo en el lenguaje, en una posición muy incómoda, porque es como una barrera, o sea, cuesta mucho trabajo avanzar más allá, a no ser en medios más alternativos que están apareciendo ahora, que se distancian un poco y generan sus propios manuales de estilo. Ese, por ejemplo, es el caso de CENLAC, la Agencia para el Teletrabajo, pero también el caso de Cuba Debate, que tiene su propia propuesta y tiene una columna de género en la que trabajamos un grupo de personas, en fin. Y lo que hemos tratado también de hacer es de buscar estos estudiantes, muchachas y muchachos que tienen emprendimientos en redes, que traten de generar burbujas de redes que puedan estar posicionando determinados temas y que puedan entonces multiplicarse y explicar. Pero igual, si entran a la columna Letras de Género de Cuba Debate ahora mismo y se leen los comentarios de las personas que acceden ahí a comentar, es como... Porque igual, una ley punitiva, bueno, ahí coincido, o sea, no tiene sentido quitar los comentarios porque entonces es como donde está el límite de esas personas tienen derecho a comentar, ¿no? Entonces es como muy complicado el panorama realmente. Para nosotros un paso es la educación, es tratar de formar periodistas y comunicadores con determinada conciencia de género que puedan por lo menos ir armando algoritmos de burbujas en redes que puedan estar posicionando otros temas, otras propuestas. En relación con esto último que hablabas, que es verdad, yo estoy de acuerdo que la clave está en la educación, pero yo a veces pienso si cuando decimos, que la clave está en la educación, a veces no estamos intentando soslayar el problema, ¿no? Porque es como una solución a largo plazo que sí, la clave está en la educación, pero... Me enmiendo, la clave también está en la educación. No, a mí no, coincido, yo coincido que la clave está en la educación. Ahora, ¿cuándo se ponen las bases para la educación? Todavía no lo he visto. Y no lo he visto aquí, hace mucho tiempo que no lo veo. Pero partiendo de que esa es una de las claves, ¿no? Educar de una forma igualitaria, si os quería preguntar cuáles son para vosotras las claves para comunicar con perspectiva feminista. Nos has hablado de algunas, pero... A ver, para nosotros cuidar el tema del sexismo en el lenguaje es algo que es difícil, porque no venimos de ahí, eso es un aprendizaje. Poder escribir, poder hacer una comunicación no sexista, poder escribir con un discurso inclusivo, es estarse replanteando todo el tiempo lo que uno está escribiendo. Es que empiezas, no, vuelvo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿de qué manera? Para moverse una en la fina cuerda entre respetar el manual de estilo y hacer esa comunicación inclusiva. O sea, el lenguaje para mí es un tema de primer orden. Luego está el salirse de los temas de mujeres y pensar lo que les decía, cómo se relacionan, o sea, esa propuesta relacional de la manera en que los fenómenos impactan a unos y a otros y cómo poder
establecer nuevas pautas, nuevas propuestas de cómo esa relación se establece entre las mujeres y los hombres, entre las personas con otras identidades, entre las personas con otras orientaciones sexuales, en fin, buscar también propuestas de equidad, darle voz a personas que tengan discursos feministas, no quedarnos con una única mirada. Eso es parte del ABC del periodismo, pero cuando uno busca hacer una comunicación feminista es particularmente importante que no te quedes con una sola fuente, que trates de buscar miradas diversas a los fenómenos y que esas miradas además cuenten sus historias personales, o sea, darle voz a las personas que tienen determinadas historias que contar, es para mí interesante desde la comunicación. Tratar de evitar estereotipos, tratar de tener mucho cuidado con la manera en que presentamos a las personas que hacen determinadas funciones, de qué punto de partida nos estamos poniendo. Si le vamos a preguntar a un hombre ministro, eso nos pasa, nos ha pasado, ¿cómo usted, si le vamos a preguntar, perdón, al revés, a una mujer ministra que pasa muchísimo en Cuba, ¿cómo usted se las arregla para ser ministra y además atender a su casa y a sus hijos? Y esa pregunta no se la hacemos también al hombre que es ministro. O si, como me pasó una vez, llegué a entrevistar a una mujer cubana ganadera, presidenta de una cooperativa de ganado mayor, de una vaquería, una cooperativa con un éxito enorme en el centro de la isla, y la fuimos a entrevistar para la revista Bohemia, que era donde yo trabajaba entonces, y la mujer me pregunta, ¿me tengo que maquillar? Y digo, no, si quieres, pero si no, no. Y no me tengo que pintar las uñas, no. Y ya era como raro y le digo, pero ¿cuál es el problema? ¿Tú quieres que yo te dé tiempo y pintarte las uñas? Y dice, no, es que ayer estuvo la televisión local acá, me obligaron a maquillarme, a ponerme uñas, a ponerme un sombrero y a montarme en el caballo. Y yo ni trabajo montada en el caballo, ni me pongo un sombrero, ni me maquillo. Entonces es como estábamos poniendo el estereotipo de la mujer vaquera. Además, para colmo, era una mujer rubia de ojos verdes, o sea, era como el estereotipo ahí completo. Entonces es eso, o sea, es poder tener la capacidad y la capacitación para evitar eso, para evitar forzar y encasillar a las personas, es poder quitar etiquetas también cuando uno comunica. Por ahí irían mis recomendaciones. ¿Y para ti cuáles son las claves? Pues las mismas. Yo sí creo que nosotros ahí estamos en algunas cosas un medio escalón más adelante ya, solo en algunas. Y obviamente no todos los medios de comunicación. A mí me pasa mucho que cuando yo hablo de los medios de comunicación en realidad estoy hablando del mío, porque claro, no todos funcionan como el mío. Nosotros ahora tenemos, bueno, ahora no, hace ya tiempo, lo que pasa es que es difícil ponerlo en práctica. Tenemos cuestiones como muy técnicas que ayudan mucho, si acaban naturalizándose, pero que son complicadas de meterle, digamos, a la gente en la cabeza. Por ejemplo, las fuentes. Es muy fácil encontrar fuentes hombres, es muy difícil encontrar fuentes mujeres. Cuando además tú tienes una información rápida que necesitas sacar, que a veces nos pasa, tenemos 2 o 3 horas de margen para sacar algo. Si yo tengo 10 hombres en el teléfono, en la agenda para ese día, los 10 me van a contestar al teléfono en los 5 minutos. Si son mujeres, a lo mejor de 10 me van a decir 7 que no, porque consideran, esto sigue pasando, consideran que no pueden ayudarme en eso. O una cosa que me ha pasado mucho durante la pandemia, yo durante la pandemia estuve cubriendo sanidad, era que ellos siempre estaban disponibles y ellas, si no, médicas, enfermeras, epidemiólogas, me daba igual. Si no estaban trabajando en sus hospitales de guardias o lo que fuera que estuvieran haciendo, me cogían el teléfono yendo al súper, cocinando, yendo a llevar a su madre al médico. Entonces yo durante toda la pandemia vi cómo esas mujeres, que a veces me atendían al teléfono, pero que muchas veces ni siquiera daban el paso de sí, yo te doy voz, me ayudaban mientras que estaban haciendo otra cosa. Jamás, y esto es así, menos un epidemiólogo, nunca un hombre me ha cogido el teléfono con sus hijos detrás, yendo a hacer la compra o con cualquier otra cosa. Entonces, para nosotros las fuentes son muy importantes. Yo tengo ahí una pequeña, por ejemplo, agenda de mujeres que sé que me coge el teléfono más o menos rápido. De hecho, Alba es una de ellas que cuando necesito una perspectiva legislativa de abogada, le escribo, pero es difícil. Entonces, las fuentes son una cuestión. Otra cuestión es, nosotros no solo queremos, nosotros decimos,
hay pocas mujeres protagonistas de las historias, pero es que además ese protagonismo casi siempre es negativo. O sea, es porque a la mujer le ha pasado algo o ha sufrido algo. Brecha económica, brecha salarial, precariedad, peor acceso a las viviendas de protección oficial por lo que sea, violencia machista, por supuesto. Entonces nosotros a veces intentamos buscar historias en las que ellas también sean protagonistas en positivo. ¿Qué pasa? Que aquí siempre ocurre lo mismo, que parece que estamos contando historias como de un cuento, ¿no? Parece que es todo como bonito y te ponemos ahí esa perlita y lo demás no existe. Y es muy difícil empezar a incluir a las mujeres de forma continua como los incluimos a ellos. Otro problema que tenemos muy práctico, la fotografía. Hay muchas menos fotógrafas mujeres que hombres. Y nosotros lo sabemos, en el periódico tenemos 2 fotógrafas y hay 15 fotógrafos. Esto es así. Pero voy más allá. Para las fotos de recurso siempre hay mujeres. Yo durante toda la pandemia ponía vacunas Madrid, vacunas Valencia, hospital no sé qué, siempre aparecen mujeres. Pero cuando te vas a las historias relevantes, todas las personas que aparecen en las fotos son ellos. Me pasó hace no mucho, hace unos meses, había habido una investigación en un hospital y queríamos sacar esa investigación, ese paper, y el día que fueron a hacer la foto eran 17 y solo había 2 mujeres en el equipo. Ese día no estaban. Una porque se había quedado con su hijo que había dado positivo, un niño de la clase, y se tenía que quedar con él, y la otra porque se había tenido que ir porque había acabado su turno y tiene a su madre viviendo con él. Y entonces dije, pues hoy nos hace la foto. Porque claro, si yo en ese momento digo, sí, bueno, pues hacer la foto con los 15 hombres y para adelante, esas 2 mujeres que habían trabajado igual que los demás en ese proyecto nunca iban a aparecer en una imagen, que es o sea, puede parecer pequeño, pero ellas nunca iban a estar ahí, ni en la hemeroteca del país ni en ningún sitio. Así que la foto se hizo otro día, que faltaron 3 hombres, pero como ya había 14 más, pues ahora. Es difícil, pero son como pequeñas cosas que hace falta pulir. Y luego la perspectiva de género nosotros la queremos intentar llevar, esto ya es muy complicado, pero como a un estadio más. Primero mirar las historias con cómo le afecta esto a las mujeres, cómo le afecta la guerra de Ucrania a las mujeres, cómo le está afectando, por ejemplo, la prostitución en los márgenes que están dejando libres, cómo va a haber tráfico de seres humanos, especialmente de mujeres con fines de explotación sexual, muy probablemente lo veamos en los próximos meses, pero dentro de esas cosas específicas que le pasan a las mujeres, como también cómo pasa la guerra con ellas como protagonistas, porque solo las hemos sacado como víctimas, madres, refugiadas. No habréis leído ninguna información que no se diga mujeres y niñas. Llevamos hoy una opinión sobre eso que dice que las relegamos, y es cierto, a víctimas que huyen, mujeres y niñas. Solo van a ser protagonistas si son víctimas y están, por otra parte, infantilizadas. Entonces ahí hay un trabajo que hacer muy complicado, de hilar muy fino, que en cuestiones, sobre todo rápidas, tipo pandemia o una guerra, o tienes ya mucho feedback, mucho background con eso, sabes mucho fondo, o es casi imposible a no ser que te centres ahí. Sí, lo es. Estaba pensando, porque al hilo de lo que estabas comentando, ¿no? Otra de las preguntas que yo tenía para haceros era con qué herramientas contamos para hacer esta comunicación con perspectiva de género. Yo me acuerdo que hace ya bastantes años, y era al hilo de lo que tú comentabas de las mujeres fuentes, en Estados Unidos hay una agencia o una página, bueno, están organizadas, tienen una página web que es ella es fuente, y ante cada tema de actualidad que hay, sea el que sea, Francia también tiene una. Y te proponen como 3 o 4 mujeres que pueden dar la opinión sobre ese tema. Y yo durante mucho tiempo estuve ahí dándole la barrila a todas las amigas con tenemos que hacer esto. Nosotras el año de las periodistas paramos, nos íbamos a poner a ello, pero fue las periodistas paramos, el año infernal en el que muchas de ellas, y esto no es broma, fueron madres, llegó la pandemia y estamos en 2022. Claro, y ahí
un poco en paralelo a eso, pero también hace un par de años, no sé si se hacéis una cuenta, que os recomiendo, que me parece que es una herramienta, pero que ahora, si vosotras conocéis más, pues encantadas de que nos compartáis con qué otras herramientas contamos, ¿no? Pero las científicas sociales también se organizaron, crearon una cuenta que hay mujeres y bueno, que Argelia Queral es una de sus impulsoras, y creamos una base de datos, ¿no? Bueno, pues eso, quiénes eran estas mujeres, cuáles eran sus datos de contacto, cuáles eran sus áreas de especialización, y creo que este tejer redes que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres, pues es algo que no tienen a lo mejor los varones, porque no tienen esa necesidad para empezar, porque a ellos ya les van a llamar sí o sí, pero que nosotras estamos ahí todo el rato dándole vueltas, ¿no?, a qué herramientas podemos adoptar para garantizar esa perspectiva de género en la comunicación. Y bueno, yo os quería preguntar eso, ¿con qué herramientas podemos contar? A ver, hablando de directorios, CENLAC, la red de mujeres para la que trabajo, que es una propuesta, se llama Servicio Especial de Noticias de la Mujer de América Latina y el Caribe, y tiene una propuesta cubana, la pueden buscar en web, tiene un directorio de género, tiene un directorio de fuentes de género, que ha ido levantando. Nosotros existimos desde el año 1991, y es un directorio de fuentes de género que se ha ido levantando desde 1991, básicamente a partir del trabajo de las periodistas que trabajamos en la agencia. Cada vez que identificamos una nueva fuente, pues le pedimos sus datos, se incorpora en el directorio, pero además por manual del equipo estamos obligados a levantar la página, o sea, linkear la página del directorio de esa mujer cada vez que la mencionamos en un trabajo. Y esa es como una manera de ir visibilizando. De todas maneras, cuando tú hablabas de la fuente ahorita, a nosotros no nos cuesta en Cuba encontrar fuentes mujeres. Más del 63% de las personas que ejercen profesiones de alto impacto en Cuba son mujeres. Entonces, lo que nos pasó en la pandemia, por ejemplo, fue todo lo contrario. Cuando había que entrevistar a quienes estaban haciendo las vacunas, eran mujeres. La pandemia en Cuba feminizó las pantallas y los medios de comunicación, porque hay muchas mujeres en el sector científico y por supuesto en el sector de sanidad. Hay hoy muchas mujeres que han accedido a puestos clave de dirección. El equilibrio de las gobernadoras de provincia en el país es favorable a las mujeres. Por tanto, encontrar la fuente no nos cuesta tanto trabajo. Nos cuesta más trabajo que quienes van a hacer esos trabajos periodísticos no hagan esto que yo les contaba, que es que le estigmaticen el rol doméstico, naturalicen la diferencia de roles, reproduzcan estereotipos patriarcales. O sea, nos cuesta eso más trabajo que visibilizar a las mujeres que están o dirigiendo o haciendo ciencia. Yo trabajo en la cátedra, lo comentaba ella, la cátedra de periodismo del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, que es un centro de posgrado, de estudios de posgrado. Es una cátedra que fundó nuestra profesora de género, que ya murió, que estuvo, de hecho tiene libros publicados acá con Ameco Press, Isabel Moe. Se fundó hace 20 años, y esa cátedra lo que ha montado son observatorios temáticos. O sea, se eligen grupos de medios, se observan para ver qué coberturas de género están haciendo, cómo están trabajando con la perspectiva de género. Se levantan aquellas recomendaciones a partir de lo que se detecte de ese tratamiento, y eso se está publicando, se está compartiendo, y a la vez eso es lo que está sirviendo de base para los programas docentes de los cursos de posgrado que se imparten en el instituto. Y eso es interesante porque es todo el tiempo. O sea, nosotros no tenemos un observatorio permanente de medios porque financiera y económicamente nos costaría mucho trabajo, pero equipos de investigación de la cátedra, periodistas especializadas en género, por lo menos 3 veces al año se elige un grupo de medios, se determina un periodo del año y se hacen estudios
de medios, de cómo se está trabajando el tema en medios. Y a partir de ahí es que entonces se diseña casi que de capacitación a pedido, ¿no? Porque qué cosa es lo que está saltando, qué está pasando más y que queremos evitar, pues por ahí entonces se montan los programas metodológicos. Si entran, yo después le paso los datos, porque además ahora en pandemia el instituto se tuvo que reinventar y fue a las redes y tiene ahora una plataforma de educación a distancia que está ofertando capacitación de muy diversos temas, porque no solo trabajamos género, el instituto tiene cátedras especializadas en deporte, en demografía, en género, en fin, son múltiples, pero una de las cosas que se está tratando de hacer es, por ejemplo, en los cursos de periodismo deportivo, también tratar de hilar, lo cual es bien difícil. Totalmente. Yo creo que ese es como en el periodismo el gremio más patriarcal ahí, pero se está tratando de introducir por lo menos alguna mirada o alguna conferencia particular o algún llamado de atención sobre esos temas. Y hay mucho curso virtual que de momento es gratuito, así que pueden entrar ahí. Y también hay presenciales, ya con la pospandemia también estamos empezando a recuperar la presencialidad. Pero se están incorporando esos temas. Yo traía, por la mañana le dije a la gente, lamento no traerlos, los materiales que se producen a partir de esos ejercicios de observación, porque además se produce una serie que se llama ¿Qué, cómo y por qué?, que son trípticos de recomendaciones, de herramientas, de tips, y que se producen digital y también impresos, y se tratan de repartir lo más que se pueda. Como el instituto además llega a todo el país, pues hay como una plataforma ahí que puede ser interesante como herramienta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Con qué herramientas contamos para hacer No me acuerdo. comunicación me con quedo- perspectiva feminista? Eh, Habías dado algunas tú ya. Sí, bueno, en España, quiero decir, en España muchas, en España también la sanidad está hiperfeminizada, más del 60% son mujeres, pero no quieren. El problema no es que no haya mujeres, es que no quieren hablar. Si pensáis en qué rostros comunicativos, científicos son los de la pandemia, por favor que levante la mano quien piense primero en una mujer. Margarita del Val. La única. Sí. ¿Quién sale en la tele? ¿Quién habla a los medios? Son ellos. Entonces, bueno, yo creo que eso, yo diría que en España paciencia. O sea, yo cuando mis compañeras de otros medios me decían o me dicen, no consigo una mujer que me hable de esto, porque es muy fácil encontrar abogadas con perspectiva de género, juristas, educadoras, profesoras, sexólogas, pero intenta buscar una ingeniera de sistemas, por ejemplo, o intenta buscar una bióloga molecular. Habrá cientos, pero es muy difícil encontrar a una que te dé el perfil de quiero hablar. Entonces, hay un vacío que a mí me molesta infinitamente, que es que parece que las mujeres solo están especializadas en cosas de mujeres. Y no es cierto. No es cierto. La mayoría de la población universitaria de España, igual que allí, son mujeres. Sanitarias, científicas, ingenierías, hay muchas mujeres, aunque sigue habiendo en las STEM sobre todo una brecha brutal, pero no significa que no haya, son ellas. Somos mucho más de ciencias sociales y humanidades, pues es otro estereotipo patriarcal de todos los siglos de la historia de la educación, pero paciencia es lo que nosotros siempre tenemos. Si me cuesta 2 días encontrar a alguien y me lo permite el deadline, por ejemplo, del periódico, pues mira, me espero. Y si no, pues en una urgencia tiro con 3 señoros, porque es lo que me toca. Pero si puedo incluir a una señora, pues... Mira, yo ahí te iba a decir que una siempre va riendo para casa, ¿no? Pero cuando estabas diciendo lo de determinadas áreas, siempre las encontramos, pero de bióloga molecular o ingeniera de sistemas, y a mí se me ocurre que tal vez una buena herramienta también es tejer red con las unidades de igualdad de las distintas universidades, que ya siempre tienen, ¿no? Ahora, por ejemplo, para el 8 de marzo están ahí visibilizando dentro, es verdad que lo hacen muy hacia dentro de la institución, pero visibilizando el trabajo de compañeras que están ahí, y ahí tenemos también el 11 de febrero, o sea que ellas tienen ahí identificadas que esa puede ser una
una herramienta que nos puede ser útil, ¿no? También tejer red entre las distintas, los distintos espacios que trabajan la igualdad en distintos ámbitos. Bueno, eso y las sociedades científicas también. Yo a través de las sociedades científicas muchas veces llamo y digo, necesito esto. Claro, si les pido quien sea, se pone a seguir a alguien. Pero si les digo, oye, no, necesito que sea una mujer, pues es que a lo mejor me retrasan el trabajo y a veces no se puede 6 o 7 horas. Ya. ¿Sabes? Pero sí, a través de las sociedades también funciona. Eso también tiene mucho que ver, ¿no?, con cómo hemos sido socializadas las mujeres, ¿no? Y bueno, yo que me paso la vida predicando qué es lo que tenemos que hacer, luego cuando me toca hacerlo a mí, no encuentro nunca el momento, pero así somos. Y ya un poco entrando en las dos últimas preguntas, por lo que os animo al resto a que si tenéis alguna pregunta la vayáis pasando la tarjeta. Os quería preguntar, bueno, habíamos hablado antes de cuáles pueden ser las claves, las herramientas, qué pasa con las redes sociales, pero os quería preguntar si pensáis que hemos conseguido impregnar en los medios de comunicación de masas de esta comunicación con perspectiva feminista, ¿no? Porque al final se nos llena mucho de hablar la boca de los medios propios, de las redes, de nuestro poder, de hacer otra comunicación alternativa, pero lo cierto y verdad es que el común de los mortales se nutren o se forman la opinión a través de las televisiones, de los grandes periódicos, de las radios. ¿Qué pensáis de cómo en general en estos grandes medios de comunicación si se ha conseguido o no introducir esta perspectiva feminista? Mira, totalmente yo te diría que no. Lo que pasa que sí, por lo menos nuestra realidad es que en unos más que en otros. O sea, hay medios que han tenido, y sobre todo tiene mucho que ver con las personas que en determinado momento están a cargo también, y con la manera en que se gestionan los procesos. Hablaba la colega de lo que pasa cuando una está al borde del cierre, o sea, cuando una está al borde del cierre, pues no tiene mucha alternativa. Si tiene que entrevistar a un hombre porque no encuentra a la mujer, tiene que entrevistar al hombre, no pasa. Porque el cierre es como el muro, ¡pum! Entonces, allá tenemos medios de los grandes, que en determinados momentos han logrado gestionar sus rutinas productivas de manera que favorecen a lo mejor más un ejercicio más equitativo, pero de pronto cambia la dirección, la persona que llega es menos sensible a los temas de género, está menos formada, y entonces pues igual eso pasa, o sea, vuelve a ir al momento anterior. Hay medios que hoy tienen columnas de género, más de uno, columnas para reflexionar sobre género, pero te puede pasar que en la página de al lado estén publicando algo que no tiene nada que ver con la propuesta feminista, y eso es también una contradicción enorme. Yo diría que vamos dando pasos hacia adelante y que por momentos pareciera que damos un paso atrás, pero luego aparece otra, y así es como poquito a poquito robándole el espacio al patriarcado. Totalmente. Y como última pregunta, y luego os paso aquí a las que nos han hecho, que son unas cuantas. Otra más. La última pregunta sería cómo seguir avanzando en este trabajo que tenéis las dos, cada una en vuestro ámbito. ¿Cómo os planteáis? ¿Qué estrategias de futuro pensáis o os habéis planteado a la hora de desarrollar vuestro trabajo para hacer efectiva esa comunicación? Yo con no querer huir de repente de vez en cuando porque vea muchos pasos atrás, no, creo que es una carrera de fondo, y
quedan muchísimas cosas por hacer. Nosotros creo que dentro de Prisa las cosas están mejor y dentro del país están mejor que en otros medios, pero creo que eso es un día y otro día y otro día hasta que vaya supliendo las generaciones de periodistas y vayan entrando ya con esa mirada, que no haga falta que estén atentos, porque es muy fácil. Para mí hay cosas que ya son muy fáciles, porque las naturalicé hace tiempo, pero me di cuenta que todavía hay gente a la que le cuesta y no, es entendible también, vienen de otro sitio, de otra época, de otra educación y de otra mirada. Pero yo creo que la única forma de avanzar es de verdad no desistir, y bastante es, porque ya decía que no ha llegado del todo. Yo sinceramente veo cosas aterradoras todavía en medios muy grandes, y solo hablo de prensa escrita porque no me quiero ir a la tele, no quiero ir a la tele. La tele es como... Entonces, bueno, ahí hay un trabajo inmenso, y además todo lo que tiene que ver con la perspectiva feminista o los programas que pueden tener más mirada, por lo general son minoritarios, son de nicho, que me parece. Entonces hay muy pocas, no veo la tele, también os lo digo, precisamente por esto y por más cosas, pero no veo la tele. Pero obviamente hay programas como La Isla de las Tentaciones, que soy consciente de que existe y alguna vez he visto por interés, que claro, que está viendo la gente, porque yo no puedo vivir en mi burbuja, de leo mis cosas, me escucho mis podcasts y qué bien vivo. No, esa la gente no vive así. La gente ve la tele, pone la tele, lee otros medios, y yo necesito saber qué está haciendo la gente. Claro, si me cae, pienso, pues que da igual lo que yo te diga mañana o lo que yo te pueda escribir, es que tú estás viendo esto y a ti te interesa esto, y eso es muy difícil de cambiar. Pero bueno, creo que están empezando a crecer. Mira, hay programas, yo sobre todo veo cosas en YouTube y en podcast. Este año hay varios podcasts que han tenido, son muy feministas, han tenido un premio Ondas. Quiero decir que están creciendo, pero hasta que lleguen a ser masivos, no lo sé. No tengo mucha confianza en que sea a corto plazo. Yo me quedo con lo de la carrera de fondo, coincido, y solo apunto otra que yo creo que es esencial, y es apostar a la formación inicial, apostar a la formación de las personas que entran a prepararse como periodistas, como comunicadoras y comunicadores. O sea, esa para mí sería como el otro gran camino. Os paso ahí. Hay una reflexión que nos han hecho que no es tanto una pregunta como lo que os digo, que es una reflexión, que nos dicen que tengamos cuidado con el lenguaje militarista, ¿no? Que a veces hablamos de combatir y bueno, pues que erradicemos la guerra en todas las formas de nuestras vidas, y recojo ahí esa reflexión. Sonia nos preguntaba... Sí, estoy aquí. Totalmente, pero es que volvemos a... Hemos sido socializadas en la sociedad en la que hemos sido socializadas, y a veces abstraerte, por mucho que tú quieras cambiar, cuesta mucho trabajo, ¿no? Digamos que viva la lucha de las mujeres todavía, o sea que tampoco... Eso. Estamos gritando continuamente en las calles. Sí. Vamos a dejar de ser combativas ahora. Pues lo veo un poco raro. Ya, pero si estamos en lucha, estamos en lucha. Bueno, pero bueno, es verdad que a veces las palabras construyen mundo y tenemos que trabajar también sobre ellas. Nos preguntaba Sonia que por qué creemos que la juventud está dando un paso atrás para llegar a una igualdad real, que se escuchan letras machistas en el reggaetón, que cada vez hay más malos tratos en chicas muy jóvenes. Bueno. Yo aquí voy a hacer una cosa que es decir una opinión muy impopular, y es que creo que hay una parte de verdad y una parte de mentira en eso. Por favor, revisad todos la música que escuchabais hace 20 años y hace 30, porque si yo me pongo mis CDs de los años 90 y los 2000, es que los puedo quemar en el minuto 2. Eso por un lado. Y además mucho más dañino, porque todo infería
a unas relaciones en las que tú siempre ibas a ser sumisa. Y no estábamos hablando solo de sexo, como habla el reggaetón. Yo soy fan del reggaetón. Sí, es verdad. A mí me chirrían todas las letras, pero he tenido una educación en la que, si a mí me gusta el reggaetón como música para pasármelo bien limpiando en mi casa, no me está haciendo daño ni me va a cambiar la estructura mental. La cosa, la música machista y sobre todo de sometimiento relacional, afectivo a las mujeres, desde que existe la música, estaba ahí. La violencia estaba ahí. ¿Cuál es el problema? Yo creo que tres cosas se juntan. Una, que sí es cierto que la independencia cada vez más temprana y mucho más amplia de las jóvenes está fastidiando a unos chavales que no tienen la misma educación feminista ni hacen el mismo trabajo proactivo que las niñas para salir de su nicho patriarcal. Eso por un lado. Por otro, que es mucho más visible, porque la violencia que se recogía estadísticamente cuando yo era pequeña, cuando tú eras pequeña, no tiene nada que ver con la de ahora, ni muchísimo menos. Y luego, hay una tercera cuestión que creo que nosotros solo percibimos, se llama sesgo de visualización, nosotros solo percibimos lo que vemos mal. Es como, están matando a muchísimas mujeres. La realidad en términos absolutos es que una ya es mucho, pero la realidad en términos relativos es que si comparamos, por ejemplo, España con cualquier país de Latinoamérica, España vive en el paraíso. Eso no vale para luchar, perdón por el lenguaje belicista, eso no vale para paliar los problemas de violencia de género, ¿no? Pensar en términos relativos, hay que pensar en absolutos. Pero perdemos de vista que siempre lo que vemos es lo negativo y estamos dejando de lado muchísimas cosas positivas que están pasando entre los chavales. Y una cuestión a la que apuntan las educadoras, sobre todo sexuales, de niños y de adolescentes es: la teoría se la saben, pero al dedillo, se saben la teoría súper bien, solo falta que pasen a identificarlo en la práctica. Ellos identifican patrones de control, saben lo que es la violencia de control, todo lo tienen integrado aquí, pero a la hora de moverse en sus relaciones, ahí se acaba. Antes de dar... No, yo ahí. Sí, yo ahí coincidía con que a veces cuando hablamos de la violencia entre la gente joven o de la violencia sexual, ¿no? La duda es: ¿hay más o se denuncia más? ¿Se identifica más? No sé si recordáis hace tiempo que se dio a conocer una encuesta, cuando salió, yo creo que fue cuando salió la encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entonces decía que las nórdicas sufrían mucha más violencia que las españolas. Sí. Y la duda era, ¿sufren más violencia o ellas identifican antes qué es la violencia que las españolas? Porque las españolas hasta hace poquito, pues ahí tenemos el libro de Miguel Lorente de "Mi marido me pega, lo normal". O sea que en torno a qué está pasando entre la juventud, yo creo que tenemos que trabajar mucho y con boli de tira fina, ¿no? Solo apunto algo. Yo creo que también hay que cambiar el concepto, y estoy en esa misma línea. Y no podemos hablar de la juventud, tenemos que hablar de las juventudes, porque hay diversos grupos de jóvenes que se comportan, se manifiestan y se relacionan de maneras diversas, y nosotros lo estamos viendo todo el tiempo. Entonces yo creo que hay que pasar de ver a ese gran grupo, igualito que lo hemos hecho con las mujeres, también hay que verlo de esa manera, o sea, y eso es como un punto de partida conceptual con las juventudes. O sea, hay muchas maneras de ser joven, por lo menos en lo que a Cuba respecta, y tenemos que irlas buscando, irlas cotejando, irlas comparando y trabajar con cada uno de esos grupos de la manera que corresponde, o sea, identificando cómo son, quiénes son, qué quieren, qué están haciendo, o sea, y eso es Para Dixie hay tres preguntas que van un poco en la misma línea, que tienen que ver con la legislación que hay en Cuba en relación a las mujeres, ¿no? Si nos podrías hablar un poco de si hay una ley de violencia contra las mujeres.
si, bueno, cómo legislaciones actuales como la ley de procesos legales, el Código Penal, la ley de empresa o el Código de las Familias afecta a las mujeres y en último caso también si crees que el bloqueo latinoamericano afecta especialmente a las mujeres. A ver, las leyes. Nosotros estamos viviendo ahora mismo en una efervescencia legislativa en el país, porque la Constitución que se aprobó en 2019 abrió una puerta a una o renovación o construcción de nuevas legislaciones de diverso tipo. El cronograma legislativo está planificado hasta 2028 y estamos hablando de que se generan o se transforman más de 30 leyes. O sea, y eso es un escenario legislativo de mucha intensidad. Si lo miramos desde la perspectiva de género, yo creo que hay ahora mismo, de lo que ya se ha legislado y de lo que está en el momento actual o aprobándose o construyéndose para el momento inmediato, para este año o el que viene, yo diría que hay como 4 normas o leyes que son bien interesantes. Una es la ley de los procesos, que aquí me preguntaba, la ley del proceso penal o el código de los procesos, que entró en vigor en enero de este año, o sea, recién, que introduce una cosa que es novedad para Cuba y que es bien interesante, que es todo el tratamiento a víctimas de violencia de género. O sea, en Cuba había una legislación penal que por supuesto sancionaba la violencia, pero no tenía una mirada específica a la violencia de género. Y en este caso el Código de los Procesos está introduciendo todo un articulado de protección a víctimas, está introduciendo la figura de un abogado garante para garantizar, y valga la redundancia, que estas mujeres no sean revictimizadas durante el proceso legal, igual que un acusado tiene un abogado defensor. En este caso estas mujeres van a tener lo que se llama un abogado garante o mediador, que va a ir garantizando que cursen por el proceso legal sin ser revictimizadas. Y tiene para no extenderme mucho, ese Código de los Procesos tiene otro elemento que es muy novedoso y muy útil, que es que se está estableciendo que a la vez que la violencia de género sea pública, la investigación es de oficio. Por tanto, no vamos a estar sujetos a que una mujer denuncia hoy, retira la denuncia mañana y ese hecho se engaveta. O sea, a la vez que ocurre un acto de violencia de género que es público de cualquier manera, la investigación es de oficio. Y eso realmente marca una diferencia, sobre todo de tratar de ir contra la impunidad en los casos de violencia. Porque muchas veces pasaba que las mujeres denunciaban hoy, luego llegaban a la casa, a la familia, pero mira, los hijos, estás denunciando al padre de tus hijos, o sea, había como todo un... Y luego iban y retiraban la denuncia, y en Cuba si la mujer retiraba la denuncia, pues eso ya se engavetaba el proceso. Bueno, ahora no va a ser así. Aquí es así. Entonces ahora, a partir de ahora, no va a ser Hay así. una cosa que se llama procedimiento cero. ¿No? Esa es una propuesta interesante de la ley de los procesos, que tiene otras muchas cosas, pero esa es como del activo, que son las más interesantes. Está el Código de las Familias, que está poniendo sobre la mesa, está en debate popular ahora, se debe aprobar a fines de año el referéndum popular. Fue a referéndum popular porque hubo disenso con el tema del matrimonio igualitario y por tanto llegamos a referéndum popular por eso, porque en la Constitución se trató de entrar un artículo que decía que el matrimonio en Cuba es la unión entre dos personas sin importar su sexo, su orientación sexual, su identidad de género, y al final, porque si no la Constitución se iba a trabar ahí en una noria, se quedó en que el matrimonio es una unión entre dos personas, o sea, se abrió la puerta, por suerte. No se volvió al artículo original, que era que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pero tampoco continuó toda la especificidad de las formas de las maneras de formar familia. Eso ha ido al Código de las Familias y ese código ahora, justamente por eso está en debate popular, para luego ir al referéndum popular. Ese código tiene, legisla sobre todo en temas de violencia de género. Por ejemplo, hombres para quedarse con bienes ante un divorcio, si hay procesos de violencia de género contra ese hombre, no tiene derecho a la distribución de bienes.
para otorgar la tutela. Si ese hombre ha incurrido en delitos de violencia de género o ha incurrido en casos de violencia de género, pues no, y eso parece obvio, pero eso no estaba escrito en la ley. Bueno, el Código de las Familias en términos de violencia va por todas estas familias, por todos estos caminos. Otra cosa interesante y novedosa es que este código establece que las parejas tienen derecho a elegir el orden de los apellidos. Y desde el punto de vista de género eso es bien novedoso. O sea, la pareja puede decidir qué apellido va primero, si es de la mamá o el del papá. Y le da derecho además, según un criterio de autonomía progresiva o de derechos progresivos, a adolescentes a cambiarse a determinada edad el orden de sus apellidos si quieren. Hay un articulado interesante con relación también a la responsabilidad compartida, a los cuidados compartidos, en fin, ahí hay todo es un código enorme que vale la pena leerse. Y Cuba aprobó dos normas que no son leyes, pero son normas institucionales de obligatorio cumplimiento y además vinculantes para todos los organismos, organizaciones e instituciones del país, que son el Programa para el Adelanto de las Mujeres, que se aprobó en diciembre de 2020 y que tiene 6 áreas de trabajo: un área de atención a la violencia de género específica, un área de empoderamiento económico, un área de empoderamiento político, un área de comunicación, o sea, explícita, y un área de producción de estadística, en busca de estadísticas complejas, indicadores combinados, como por ejemplo, es el primero que está en el camino de la aplicación de la ley, de la norma, que es la medición del aporte del trabajo no remunerado al PIB del país. Y eso debe estar saliendo este año, y eso es bien interesante también. Y derivado de ese plan de atención, de ese plan nacional de empoderamiento o plan de adelanto de las mujeres, porque una de sus áreas es específica, pues se aprobó la estrategia integral para la atención a la violencia de género y a toda violencia que ocurre en el ámbito familiar, así se llama. Yo traje, creo, una estrategia por ahí, se las dejo para que la tengan. Esa estrategia además es vinculante. Ahora lo que está pasando a partir de enero, esa estrategia se aprobó en diciembre de 2021, y lo que está pasando a partir de enero es que todos los organismos, ministerios, instituciones tienen que establecer protocolos con indicadores de cumplimiento hasta 2025, el primer top, y a 2030 el otro, protocolos de atención a la violencia que ocurre a su nivel. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, tiene que establecer un protocolo de prevención y atención al acoso sexual laboral, a la discriminación de género que pueda ser lesiva, que pueda considerarse violencia, aunque sea psicológica, en el ámbito laboral, pero lo tienen que hacer los ministerios de educación con relación al bullying, con relación a otras formas de discriminación y maltrato que pueda ocurrir en el entorno docente. Eso es interesante, sobre todo para las universidades, porque nosotros durante un tiempo conocimos de casos de muchachas que denunciaban acoso en las universidades y iban al ámbito legal, incluso penal, iban al ámbito legal penal, pero eso no tenía una consecuencia administrativa o docente. Y en Cuba la educación es gratuita, incluso la educación universitaria. Entonces no puede ser, porque cuando una persona en una universidad privada paga una carrera, ahí está mediando un pago que de alguna manera establece determinadas condiciones, pero en Cuba no. En Cuba la educación es gratuita en todos los niveles, por tanto, si usted comete un acto de violencia de género en una universidad, usted tiene que saber que la primera sanción que va a tener es administrativa. Y luego, si va a tener un curso penal, eso va a pasar a partir de ahora. O sea, lo primero que va a pasar es que no vas a poder terminar tu carrera, porque no puede ser. O sea, el entorno estudiantil tiene que ser protegido. Entonces, eso entra con esta estrategia que ya les digo, es vinculante de obligatorio cumplimiento, y la supervisión de su cumplimiento es a nivel de primer ministro. O sea, es el primer ministro de la República el encargado de vigilar la implementación de la estrategia. Y eso es bien interesante ahí. Nos preguntaban también que cuál era la influencia de las mujeres dentro de la familia en la educación de las niñas. Yo creo que hemos ido hablando también sobre este tema a lo largo del conversatorio y
Falta algo sobre mujer y bloqueo, creo. Bloqueo, ya, sí, verdad. Ah. Miren, el bloqueo está en todo, afecta a todos los ámbitos de la vida del país, absolutamente a todos. El bloqueo. ¿Eh? No, que preguntaba, ¿no? El bloqueo. Es algo que está ahí, que muchas veces no se ve, y las mujeres, por supuesto, tienen una afectación particular, porque si usted tira la línea, no hay huevos. No hay huevos porque no hay pienso. No hay pienso porque el pienso se importa. Y como se importa no ha podido llegar, porque algún barco se trabó en algún lugar porque no lo dejaron llegar. ¿Quiénes son las personas? Según la distribución estereotipada de roles que tenemos en un país machista como en Cuba, que son las responsables de salir a buscar la alternativa a ese huevo que ponen en el desayuno, bueno, pues en este caso le toca a las mujeres. O sea, ahí hay como una línea de lo que nos ha tocado por la distribución social de roles y de responsabilidades recargadas que hemos tenido, y eso estoy poniendo solo un ejemplo gráfico para que lo vean. Así está pasando en casi todos los espacios de la vida. Nosotros estábamos compartiendo en estos días unas cuñas que se hicieron el año pasado con el tema del bloqueo, del impacto del bloqueo a nivel de la producción de las vacunas de la COVID. Y se entrevistó a las científicas, que son las jefas de los equipos de investigación de las vacunas, porque todas son mujeres, y ellas estaban contando lo que había significado para sus equipos de investigación, para la investigación de la vacuna, pero también lo que eso había significado para ellas en lo personal. Porque cuanto más tiempo tuvieron que dedicarle a la vacuna, porque un reactivo en lugar de llegar en días llegó en meses, fue más tiempo que estuvieron llegando a su casa, trabajando 14, 15, 16 horas, o sea, ahí todo está relacionado. Y hay un informe de Oxfam que se presentó a mediados del año pasado, de Oxfam Internacional, que está hablando específicamente de la relación entre el bloqueo y las mujeres en Cuba. O sea, es una mirada de género, bloqueo, búsquenlo, lo publicó en sus plataformas, y es bien interesante porque además llegaron a construir estadísticas. Yo no lo tengo en la mano ahora, pero realmente da datos bien interesantes. Pues aprovechando que nos hablabas, ¿no?, de la COVID, y que Isabel nos estuvo explicando antes también que precisamente durante todo el periodo de la COVID ella estuvo cubriendo información sanitaria, que mil gracias por todas esas informaciones. Nos preguntan si creemos que el COVID nos ha provocado un paso hacia atrás en la igualdad. No lo sé, sinceramente no lo sé. ¿En qué? Lo que sí ha hecho es retrasar todo. O sea, ha retrasado legislaciones, ha retrasado debates, ha mantenido a miles de mujeres en sus casas con sus maltratadores, pero sobre todo, bueno, sí lo sé. La pandemia lo que ha hecho ha sido dos cosas. Primero, no quiero decir hundir, ¿no?, pero sumir a las mujeres en una carga de trabajo familiar, de cuidados mental, a la que ya estaban previamente sometidas, pero que se ha exacerbado muchísimo. Por otro lado, ha habido una cosa buena, es que se ha visibilizado, quiero decir. Ya lo sabíamos, lo llevamos sabiendo mucho tiempo, pero la cicatriz que ha dejado la pandemia en torno a los cuidados y en la gestión del tiempo de la familia, en la corresponsabilidad, etcétera, es una cosa a la que creo que ya es inevitable meterle mano. O sea, ya no puede pasar por otro punto. Y luego, más allá de que el paso del tiempo siempre nos va a fastidiar más a nosotras, lo mires por donde lo mires, y sobre todo en un momento como este de crisis sanitaria, creo que sí, quiero decir, la pandemia ha afectado más a los más vulnerables. Y dentro de los más vulnerables está la mitad de la población, que son las mujeres, pero sobre todo a las mujeres pobres, a las mujeres migrantes, a las mujeres con discapacidad que se han visto solas en muchas ocasiones en casa, a las mujeres mayores solas, que mucha gente me decía, bueno, claro, es que hay más señoras mayores solas que hombres mayores solos.
Digo, bueno, sí, eso no quita que estén solas y que lo estén pasando. Quiero decir, o sea, el argumento de que hay más mujeres y por eso lo pasan peor, me parecía delirante, pero existía. Las sanitarias, o sea, todos los sitios a donde miréis que la pandemia ha afectado más, había una mujer. Los divorcios también. Bueno, ojo que en los divorcios pasa una cosa muy curiosa y es que hay mucha gente que con la precariedad de la pandemia no se puede divorciar. Entonces conviven con la persona que sea un maltratador o no, pero están en relaciones de convivencia con sus parejas y no se pueden divorciar. Pero vamos, cajeras de supermercado, cuidadoras de residencias que son en un 90% mujeres, da igual donde miréis. O sea, los que no lo han pasado mal son profesiones de alto standing, banqueros, economistas, brokers, youtubers, allá donde miréis, esa gente casi todo eran hombres. Y ellas han sufrido lo peor, sí. Yo ahí con este tema coincido un poco, dos cuestiones. Efectivamente, yo creo que lo que ha hecho la pandemia es visibilizar una situación que ya se estaba dando desde hacía mucho tiempo. Pero sí es verdad que si recordamos lo primero que se hizo cuando se decretó incluso antes de decretarse la pandemia, ¿no? Antes de que nos confinasen a todos y a todas en nuestras casas, se cerraron los colegios. Entonces, sí creo que hubo un paso atrás en la igualdad, porque se cerraron muchos servicios públicos que tienen que ver o que garantizan la independencia y la igualdad de las mujeres, pero creo que efectivamente se ayudó para visibilizar. Yo siempre digo que hubo un meme que corría como la pólvora, ¿no? Cuando se hablaba del teletrabajo y era este hombre que estaba teletrabajando tan agustico en su casa y la mujer que estaba teletrabajando con el bebé aquí, la aspiradora allá y haciendo el pino puente si era necesario, ¿no? O sea que yo sí creo que ha supuesto un paso atrás, que de hecho los datos de empleo así lo dicen, que después de la pandemia el empleo de las mujeres ha empeorado, mientras que el de los hombres se ha recuperado e incluso ha mejorado sus tasas de ocupación, y que ahí, ahora con todo el tema de los fondos europeos de recuperación, bueno, cuando dicen que tienen 4 ejes y que uno de ellos es la igualdad de género, yo lo pongo ciertamente en cuestión, ¿no? Los fondos europeos. No, yo creo en el caso de Cuba más nos ayudó a visibilizar asuntos y a posicionarlos en la agenda pública. En Cuba se protegió mucho a nivel de empleo, por ejemplo, se protegió mucho a las mujeres, bueno, en general a toda la población. Se mandó a las personas a las casas, pero se le mantuvieron los salarios al 60%. O sea, en ningún caso las personas fueron a la casa con cero salario, con cero remuneración. Se trató de, además, si había mujeres vulnerables, bueno, pues esas mujeres se les trataba de mantener algún tipo de plaza vinculada, aunque fuera de teletrabajo. Es verdad que el teletrabajo, el meme que corrió como la pólvora, también corrió como la pólvora en Cuba, pero entre no tener ningún trabajo y ningún ingreso y estar teletrabajando, pues obviamente la alternativa de estar teletrabajando, a pesar de las dobles cargas y las triples cargas, por lo menos garantizaba algún tipo de protección. Y yo sí creo que a nosotros nos hizo ver, o sea, levantó, no es casual que en Cuba en los 2 años de pandemia, por ejemplo, se instauró una línea de apoyo a la violencia. O sea, nosotros teníamos una línea confidencial antidroga, una línea telefónica, y esa línea se compartió para también dar atención a víctimas de violencia que estaban reclamando orientación, ayuda, derivación. Se capacitó a las personas, porque en la pandemia sí se hizo más visible esa realidad. Eso, ahí sí coincido que fue como... Aquí también la línea de atención telefónica Creció mucho la muchísimo, sí. Y ya las 2 últimas preguntas y terminamos. Nos preguntan si existe, y yo creo que vale para las 2 partes,
si existe un protocolo de buenas prácticas en prensa para informar sobre los asesinatos de mujeres, ¿no? ¿Por qué se continúa diciendo esto de que la mujer murió, ¿no? Esta reclamación que tenemos en el feminismo de que no son muertas, son asesinadas. Y si hay algún protocolo, bueno, pues eso, si hay protocolo de buenas prácticas en ese sentido que se pueda reclamar. Nosotros en el país sí, de hecho no es un protocolo de buenas prácticas, son órdenes del libro de estilo y las tienes que cumplir. Entonces está hecho para eso. Nosotros ya lo veníamos haciendo porque el tratamiento de las asesinadas en el periódico, creo que en el 90% de los casos, a no ser que a alguien en un momento dado se le vaya la tecla, se tratan bien. Pero tenemos unos tips muy claros, no se titula por la víctima, se titula por el asesino. Si es asesino confeso, vamos a poner asesino confeso, pero vamos a dejar de poner presunto porque ya es asesino confeso y todo indica eso. Sí que respetamos totalmente los procesos de investigación judiciales porque también es nuestro trabajo. Las mujeres efectivamente no mueren, son asesinadas. Hay que poner un párrafo abajo que indique el número de teléfono, que es el 016, y cómo se procede. Siempre tenemos que incluir el número de víctimas en ese año en curso y desde que comenzaron las estadísticas oficiales. Si hay hijos menores de por medio, tenemos que incluir el teléfono de menores y también incluir esa estadística. Y luego hay datos sensibles que depende del caso, los incluimos o no y los tratamos o no de cierta manera. Por ejemplo, yo sé que esto es un debate y suele generar tensión, la nacionalidad de tanto el agresor como la víctima, pero es que no podemos evitar como informadores contar, si es español decimos que es español y si es de cualquier otra nacionalidad también lo decimos, pero es que la realidad de facto es que hay todavía sociedades y culturas que tienen patrones machistas y patriarcales mucho más arraigados, con lo cual el contexto sociológico de un asesinato determinado, el fondo es el mismo, que es la violencia. O sea, el asesinato siempre va a ser el mismo. Pero a nosotros preferimos, si creemos que tiene relevancia que ver con el caso en cuestión, ponerlo. Igual que cuando hay cosas que son sorprendentes, por ejemplo, que un catedrático asesine a una catedrática. ¿Qué ha ocurrido? Eso, o sea, ¿te sorprende como lector o como lectora? Sí. Son cosas que no suelen ser habituales, a pesar de que las cifras dicen que la violencia se da en todos los estratos sociales, en todos los países de este mundo, en las casas de quien tiene 1 millón de euros en el banco y en las casas de quien tiene 3 euros para sobrevivir. Pero la realidad es que la violencia se da más en estratos socioculturales bajos. Esto es así, lo dicen las cifras. Lo dicen las cifras de este país, lo dicen las cifras de cualquier organización del mundo. Y con eso tenemos un debate interno alto. Hasta dónde tienes que contar y qué es lo que tienes que contar y si es relevante o no para la información que estás aportando. También creemos que a veces si aportamos cierta información podemos ayudar a establecer canales de información que ayuden a los lectores y a las lectoras a entender ciertos contextos socioculturales y a revertirlos, que no es nuestro trabajo, pero creo que informando, cuanto más información tiene la gente, más fácil es educar y más fácil es saber en qué sitio estás y a qué te enfrentas. Pero tengo mis dudas, ¿eh? Yo con esto siempre tengo mis dudas y las voy a seguir teniendo siempre, creo. No tengo una certeza en este caso. Nosotros no tenemos, a nivel de cartas de estilo, protocolos tan claros, o sea, tips tan específicos, pero sí hay un protocolo que es vinculante, que se levantó, o sea, que es un protocolo que se hizo a nivel de gremio periodístico para todos los medios del país, que tiene que ver con la protección de víctimas y con la no revictimización desde la comunicación, y que tiene mucho que ver con si hay niñas o niños por medio, no se pueden divulgar las identidades de esas niñas o niños, no se pueden divulgar las identidades de las víctimas, sobre todo mientras está durando el proceso, a no ser que las víctimas elijan dar una entrevista, que ya eso es otra, ya ahí estamos en otro nivel, pero la tarea del medio siempre es primero proteger la identidad de la víctima y luego a partir de ahí se establecen otros niveles de consenso. Pero Dixi, y en el caso de las asesinadas, porque nosotras si han sido asesinadas, damos el nombre
Si ha salido ya y las Si la agencias de familia policía, no quiere, no. ¿y si la policía lo da? En España la policía da el nombre. Es que ahí el protocolo es vinculante. Acuérdate que nosotros tenemos nadie opera por su cuenta. Si la familia no quiere, el problema es que lo que está pasando mucho en Cuba, y por eso llegamos ahí, es que luego las niñas y niños de esos casos son muy revictimizados por parte de las familias, porque al final cuando un hombre mata a una mujer que es su pareja, él sigue siendo el padre de esa niña y de ese niño, y entonces la familia de ese padre está reclamando que no se diga en público que tu mamá fue asesinada por tu papá. O sea, hay toda una... Es muy complicado. Es muy complicado. De la figura paterna. No es solo blanqueamiento, incluso a la inversa. Es un tema de proteger a la niña y al niño, porque luego en la escuela le dicen, tu papá mató a tu mamá. O sea, es a nivel de los medios, no es a nivel... Y esa decisión la toman las familias. O sea, es derecho del tutor legal de esa niña o de ese niño, o de la tutora legal, decidir si quieren visibilizar o no ese nombre. Esa es una protección que tiene mucho que ver con la vida que esas personas tienen después. Porque hemos tenido muchos casos de niñas y niños que han terminado en los servicios psicológicos porque todo el escenario en torno al hecho de violencia les ha afectado particularmente. Entonces hay como una protección. Lo que sí está claro es que la protección a víctima es la primera mirada es la protección a víctima. A partir de ahí, si la familia autoriza, no hay problema. Si la víctima quiere ser entrevistada, de hecho, tenemos libros de entrevistas, documentales, estamos tratando de levantarlo desde la mirada de las sobrevivientes, sobre todo, no en los casos de la... Pero la primera ley, la que sí está establecida a nivel de los medios, es la protección de las víctimas y de las niñas y niños que puedan estar involucrados en ese proceso. Esa es como la que sí no se toca. Vale. Y ya os lanzo la última pregunta. Y es una pregunta, pero también es una reflexión que nos hacen, ¿no? Y es si deberíamos hablar de perspectiva de género o de perspectiva feminista, ya que género no es sexo y puede llevar a confusión. Este debate ahora no, después de este 8M, ¿por qué No, haces esto? pero perspectiva de género o perspectiva feminista. ¿Tú por qué? Yo abogo por perspectiva feminista. Es la igualdad, ¿no? Yo abogo en lo personal por perspectiva feminista, pero es una carrera de fondo por la historia que ha tenido en Cuba la introducción femenina. O sea, yo creo que ese va a ser el final, pero que a nosotros nos va a costar un poco más llegar ahí. ¿Quién ha hecho esa pregunta? Luego te lo digo. No, que quiero, hombre, a ver, tengo curiosidad. No, yo Me pregunte. Vale. Por favor. Que tengo curiosidad por saber por qué has planteado eso, porque nosotros lo utilizamos indiferentemente y nunca he pensado en ese, ¿sabes? En esa doble cuestión. Porque he hecho esa pregunta porque cuando hablamos, hasta hace muy poco relativamente, hablábamos de perspectiva de género y hablábamos de violencia de género y no pasaba nada. Se diferenciaba claramente que era, violencia de género era que el compañero asesinaba a su compañera. Era un hombre que asesinaba a una mujer. Con perspectiva de género entendíamos que estábamos hablando de igualdad entre hombre y mujer. Sí. Debido a los últimos tiempos que están corriendo en el mundo, no solamente en España, pues con las nuevas leyes de autodeterminación de la identidad, pues resulta que la perspectiva de género puede dar lugar a confusión, porque cuando hablan de género, el género no está, o sea, el género es un constructo social, mientras que el sexo, tú naces mujer, naces hombre, eres macho o hembra. Entonces hay que, si queremos hablar de igualdad hombre-mujer y las feministas seguimos pensando, desde luego, que el sujeto político del feminismo somos las mujeres, tenemos que hablar. Entonces, vosotras que estáis en medios de comunicación, formando y en las universidades, era una pregunta un poco... No, que tenía curiosidad porque la verdad que nosotros lo usamos de forma indistinta. Claro. Claro, pero a lo mejor es una cuestión de que tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a hacer, porque ahora nosotras cuando se asesina, ves cómo hemos cambiado de violencia machista,
Violencia machista, mira, de hecho, Claro. cuando el periódico empezó a recoger las estadísticas, que fue antes que el gobierno, el país empezó a contar asesinadas por violencia de género antes que el gobierno, 2 años antes de hecho, tenían la diatriba de si se usaba violencia de género o violencia machista. El país siempre abogó por violencia machista. ¿Qué pasa? Que con la ley de 2004 se introduce violencia de género dentro de la ley. Así que el periódico, de forma indistinta, usa violencia machista y violencia de género. Yo no soy corresponsal de sexo, ni corresponsal de feminismo, que me gustaría muchísimo de feminismo, pero soy corresponsal de género, porque lo hemos usado de esa forma. Yo sé que el lenguaje es muy importante, pero aquí entra un debate de profundidad, que yo sé que está levantando unas ampollas y que por supuesto yo aquí no me voy a pelear, a mojar. No, Claro. ni se te pide. De todas formas, yo sí me voy a mojar y voy a decir una cosa. Que es que el género es una categoría de análisis y no tenemos que dejar que nos roben los conceptos tampoco. Entonces, a ver si todo el conocimiento que hemos construido hasta ahora resulta que está puesto en cuestión. Pero... Sí, yo entiendo el tema del lenguaje y entiendo que sexo y género. Alguien me preguntaba antes de ayer por Twitter, muy enfadada, mira, eso es una cuestión que me gustaría deciros y que eso sí que me parece un paso atrás para el feminismo. No puede ser, creo yo, no puede ser que una cuestión tan específica genere una violencia verbal de tal calibre que yo tenga que bloquear. Yo, que soy una persona bastante abierta a todos los debates. No me iracondizo jamás, o sea, yo no tengo ira en redes sociales, además tengo un sitio en el que no puedo tener ira porque mi trabajo es escuchar y ver. Que yo haya tenido que silenciar a personas en redes sociales en las últimas 48 horas con las que tenía relación desde hace 15 años, por el nivel de violencia verbal que ha generado este tema. Esa pelea y ese debate, por ambas partes, a mí me parece no solo peligroso, sino nefasto para el movimiento. En general, de verdad lo digo, Me parece que la falta de la capacidad de sentarse a hablar, a lo mejor es verdad que llevan intentando hablar muchos años, no voy a entrar en eso, porque yo obviamente tengo mi opinión como todos, pero no es mi trabajo darla. Creo que está haciendo daño a todas, en general, a todas las mujeres. Y creo que está generando iras y odios en espacios en los que antes no existían. Y a mí eso me ha herido en lo personal, la violencia verbal, no violencia verbal. A ver si vamos a coger las manías del patriarcado también, Sí. peleando. Me decía Daniel, porque yo os había dicho que era la última pregunta, pero resulta que hay una ciberpregunta. Claro, como tenemos medios telemáticos, pues me ha llegado una pregunta telemática. Venga, Entonces, dale. si os parece, la leo. Bueno, es para Daisy. Dice, hay un nuevo programa de televisión que se llama Calendario y está orientado a las personas más jóvenes y se tratan cuestiones de género y diversidad afectivo-sexual. Y pregunta que qué acogida está teniendo y que si cree que puede tener un impacto en las nuevas generaciones. ¿Cómo se llama? Calendario. Pero es en Cuba. Sí, a ver, pero está es en Cuba, pero está en YouTube, lo pueden ver, lo pueden Pues sí, buscar lo y voy a buscar. descargar. Miren, es curioso porque es un programa que se está transmitiendo en Televisión Nacional los domingos en la noche. A lo mejor ya terminó, estaba terminando la primera temporada y yo no sé cuántos capítulos le quedaban cuando me fui. Pero lo están subiendo a YouTube todos los capítulos, se pueden descargar. En la primera, efectivamente, es una serie que narra la vida de un grupo de estudiantes de secundaria, con una maestra que llega nueva, una profesora nueva que llega a la escuela, que es una profesora fuera de liga, y el primer problema que tiene es que empieza a tener encontronazos también con sus colegas de profesión, que algunos o algunas han dado por sentado ya y no tienen muchos deseos de hacer su trabajo y lo dejan, y entonces empieza a tener, en fin, es interesante, pero cómo están tratando las cuestiones de género, cómo están tratando las cuestiones de la formación, de los retos de la educación en Cuba, de las relaciones socioafectivas, de la ciberviolencia, que hay un capítulo en el que un muchacho graba una relación sexual de él con una de las muchachas del aula y luego se la pasa a los amigos y todo el tratamiento que se le da a ese tema. Está siendo muy interesante
Y a nosotros nos pasó una cosa de lo más divertida a mis estudiantes, porque mis estudiantes estaban encantados con la serie, pero la estaban viendo en YouTube y no sabían que se estaba pasando en la televisión nacional. Y decían, pero ¿cómo es eso? Si está muy buena, pero si está diciendo mucho, pero... Y yo les decía, sí, estás poniéndolo los domingos por la noche. No, que es de las redes, eso no lo van a poner en la televisión nacional. O sea, y en realidad la serie se pone primero en televisión nacional y luego pasa a YouTube. Es realmente muy interesante porque además se hizo a partir de un levantamiento, es una directora de televisión feminista que ha hecho además su historia de cómo ella llegó al feminismo. Muchas veces, nosotros la hemos entrevistado en CELNAC varias veces porque en Cuba algo que pasó mucho fue que las mujeres decían, yo no soy feminista, y cuando tú leías su obra, por ejemplo, escritoras, no, yo no soy feminista, y cuando tú leías su obra tú decías, bueno, pero si eso no es feminismo, ¿qué es? Y esta mujer cuenta ese proceso y para hacer esta serie levantó una investigación. Estuvo viviendo con un grupo de estudiantes, ella y su guionista, que es un hombre, estuvieron compartiendo sesiones de trabajo durante casi un año con un grupo de estudiantes de secundaria. Y entonces levantaron de verdad a partir de historias reales, está en las redes, búsquenla, y además está bien hecha, o sea, tiene una realización buena, tiene buenas facturas, se puede ver con... Sí, el calendario está muy bien. Pues tomamos nota y ojalá tuviéramos programas en break time que abordasen... Iba a decir que viera Élite, pero mejor no veas Élite. No. Bueno, Bueno, yo antes levanté la mano un momento cuando estaba hablando ella del tema de Cuba, del bloqueo, porque ha habido que, con el tema de que se han hecho varias vacunas, pero sin embargo ha habido que llevar desde aquí ayuda con jeringuillas para poder ponerlas. sí. No sé si todo el mundo lo sabe, pero bueno, quería apuntar eso, Sí. el bloqueo ha llegado hasta ahí. Así es. Sí. Bueno, yo solamente voy para cerrar, agradecer a Isabel y a Dixi pues que hayan estado, ¿no?, conversando con nosotras, y ojalá el rato que hemos pasado hoy juntos y juntas nos ayude a identificar los valores sexistas o excluyentes que naturalizan a través del lenguaje esta desigualdad que vivimos las mujeres, porque, bueno, comunicar de una forma igualitaria creo que es un reto que tiene que acompañar nuestro trabajo, el de las comunicadoras, el de las feministas, por supuesto, y el de las sindicalistas también, y que bueno, que agradeceros tanto a las participantes como a quienes al público por las preguntas que habéis hecho, porque nos han ayudado a generar más conocimiento, el haber podido pasar estas casi 2 horitas ya. ¿Vale? Así que mil gracias.